Hola, soy Rox de Frenetic Mind, sé que he tardado en traerles un nuevo capítulo, pero bueno, como ya les he respondido a algunos en los comentarios, los estudios y problemas personales me mantienen ocupado. Originalmente este video era mucho más largo, pero prefiero sacarlo en partes a hacerlos esperar más. Ya somos 900 en el canal, no sé cuántas veces lo he dicho o cuántas las voy a repetir en un futuro, pero gracias por todo el apoyo y sus comentarios. Y sí, parece que estoy abusando un poco bastante del ponerles corazón a todos los comentarios que leo. Bueno, ya dejo de hablar, así que, disfruten del video. Marzo de 2017. Fecha en la que todo comenzó a irse abajo, y que cualquier persona tendrá presente el resto de sus días como el principio del fin. El último día de la humanidad o quizás el primero de un nuevo mundo. En cuestión de semanas, un 70% de la población mundial estaba muerta o peor. O puede que no. Tal vez la peor parte se la llevaban los que aún seguían vivos. Con la permanente amenaza de aquellos seres desconocidos, y no precisamente los no muertos. Sino algo más retorcido y abstracto. Incapaz de moverse, de comunicarse de ninguna manera e interactuar con lo que lo rodea, esa es la desafortunada realidad de Tomás, que desde hace varios años atrás vive en un estado vegetativo producto de una infección cerebral. Había perdido gran parte de su adolescencia. No le quedaba nadie, su novia, mejores amigos y familiares en su mayoría dejaron de visitarlo al hospital y desaparecieron de su vida tiempo después, tan siquiera sus padres lo visitaban en escasas ocasiones. Cualquiera pensaría que es mejor estar muerto a seguir en ese estado. A menudo le practicaban estudios o terapias, pero nada parecía que fuese a cambiar. Uno de esos días, como era de costumbre, una enfermera lo trasladaba en una silla de ruedas a través del hospital rumbo a uno de sus estudios programados y muy difícilmente. Puesto que recientemente un nuevo virus ya era un problema real y los ingresados por este ya alcanzaban una cifra muy alta en todo el país, atrasando las actividades de cualquier centro de asistencia médica. Daba igual, eso no lo afectaría de ninguna manera. Claro, si es que aún conservaba algo de consciencia. Muchas caras se topaban en su recorrido, muchas de pacientes en una similar situación. Quién sabe, si su discapacidad fuera otra, no estaría tan solo, tendría mucha gente con quien compartir y pasar el rato. Su ya acostumbrado medio de transporte se había detenido, justo frente a un ascensor. La enfermera que lo transportaba era joven, muy seguramente nueva. En la espera a que llegara un ascensor, se dedicaba a revisar su teléfono. Los minutos pasaban, y al menos 5 personas ya estaban formadas en fila frente a las 2 entradas de los ascensores. Denotando la falta de ánimo de algunos por usar las escaleras. Como un rumor esparciéndose en el aire, gente se veía atraída hacia las ventanas de cierta dirección, guiadas por la intriga que mantenía a algunos mirando por ellas. Muchos miraban hacia el pequeño tumulto de gente curiosos de lo que allí pasaba. Pero Tomás, como de costumbre, inmóvil, y completamente despojado de control alguno sobre su cuerpo, seguía en primera fila frente a la puerta del ascensor que inesperadamente se comenzaba a abrir, las puertas se separaban dejándolo lentamente ver su interior, dentro, varias personas ya muertas eran devoradas por 2 sujetos ensangrentados. La enfermera poco después de escuchar el elevador abrirse por completo despegó su mirada de su teléfono para disponerse a entrar. Al ver el interior se quedó perpleja por algunos segundos antes de emitir un grito que alertaría a todos, incluyendo a aquellos monstruos del elevador que aún no se habían percatado de nada. Uno de ellos se volteó inmediatamente en busca de su próxima presa y sus ojos blancos se toparon directamente con Tomás. De golpe el otro elevador también se abrió, y como si justamente estuviesen esperando para ello, salieron más de esas criaturas endemoniadas. Antes de que algún infectado pudiese atacarlos, la silla de Tomás fue jalada hacia atrás por la enfermera que en pánico, buscaba salir del lugar. Esas personas ensangrentadas atacaban a cualquiera que estuviera a su alcance y los gritos de las víctimas se iban esparciendo por todo el edificio. Tomás parecía rebotar sobre la silla, los movimientos y giros bruscos que daba la enfermera eran llevados por el miedo colectivo de quienes al igual que ella, huían de aquel lugar. En su paso extendían el temor a aquellas personas que aún no sabían lo que estaba sucediendo, no tardaron mucho en encontrar a un guardia de seguridad que estaba evacuando a las personas.
Siguiendo las indicaciones del guardia logró llegar hasta una zona de comida rápida en la que se encontraba bastante gente reunida junto con el personal de seguridad propio del hospital, intentando controlar la situación. La enfermera se apresuró a acercarse hacia un tumulto de gente a la que los de seguridad parecían estar dándoles indicaciones. Dejando en una esquina del lugar a Tomás al lado de otros pacientes en sus sillas de ruedas como él. Algunos de estos curiosos, lo vieron llegar e intentaron acercársele a preguntarle qué estaba pasando, pero poco duraron en entender, advertidos por aquellos que ya lo conocían, que era inútil. Solo era un cascarón vacío. El lugar poco a poco se llenaba, de las 3 puertas que daban hacia el interior continuaban llegando personas asustadas, cubiertas de sangre o heridas. Los médicos que allí se encontraban atendían a los heridos como podían. En todo el edificio se comenzó a escuchar una voz, era un mensaje repetitivo que provenía de los parlantes, llamando a la calma junto a la inmediata evacuación del edificio. Uno que otros disparos se escucharon en la lejanía, haciendo eco dentro del edificio y ese mensaje que se seguía repitiendo dejó de sonar, la angustia y el miedo hacían el ambiente pesado, por breves segundos reinó el silencio, pero fue abruptamente interrumpido por otro par de disparos que no solo se escuchaban cerca, sino que provenían de un pasillo en particular, algún guardia se acercó a este, no había señales de vida, se veía completamente desolado de principio a fin lo que le daba un toque aún más tétrico a la situación. El guardia temeroso desenfundó su pistola mientras se iba acercando a la puerta del pasillo, con voz temblorosa al inicio, intentó preguntar por cualquier civil que se encontrara por allí. No obtenía respuesta alguna. Surgió el sonido de un disparo, y otros más le siguieron, como si se hubiese empezado un enfrentamiento en algún lugar del edificio, gritos se hicieron presentes por el pasillo, el guardia asustado volvió a apuntar el arma hacia este. Varias personas dieron vuelta en una esquina y corrieron hacia él, repetían continuamente al guardia que no disparara, que no eran esos monstruos. Después que el primero entrara, todo se empezó a arruinar. Los infectados aparecieron al girar por una esquina, se acercaban y en su recorrido acababan con los más lentos. Personas pedían a gritos que se cerrara la puerta, mientras que del otro lado suplicaban que no lo hicieran, que no los dejaran morir. Un primer guardia tomó la decisión y los demás lo siguieron. Cerraron las puertas y les pasaron llave. Las palmas de aquellos desafortunados se estrellaron contra las ventanas de las puertas al llegar, gritaban intentando abrirlas mientras las golpeaban, el sentimiento de culpa era escaso en la expresión de la gente, a este le ganaba el miedo que poco tardó en convertirse en terror después de escuchar sus gritos al ser devorados vivos. Desde otra de las puertas apareció un guardia que inmediatamente después de entrar la cerró, y tomó un mostrador cercano para bloquearla. Lo que muy seguramente era la idea de los guardias de mantener la posición y reunir a la mayor cantidad de civiles posibles para la evacuación, se arruinó por completo, tras lo sucedido el pánico no tardó en hacerse presente. Todos los que podían salieron corriendo del lugar pese a los intentos de los guardias de mantener la calma, todos pasaban corriendo a un lado de Tomás, desesperados por salir del edificio, dejándolo atrás. Para su suerte la misma enfermera de antes se posicionó a sus espaldas y comenzó a empujar de su silla, parece que aún no se habían olvidado de él. Estaban relativamente cerca de la salida y el camino parecía despejado, facilitando la huida. Solo necesitaban bajar unas escaleras y seguir unos 20 metros más. Como era de esperarse, las escaleras estaban abarrotadas, continuos gritos de ayuda y gente regresando por donde vinieron, advertían que los infectados se encontraban en el primer piso, bloqueando esa ruta de escape, la enfermera sin idea de qué hacer solo se dejaba llevar por la multitud, siguiendo a aquellos que parecían saber por dónde salir. Finalmente con un pequeño grupo, consiguieron bajar por otras escaleras que se encontraban bastante cerca, ya se podía ver el resplandor proveniente de una puerta de cristal que daba hacia el exterior y no solo eso, la ayuda había llegado, por las ventanas a un lado de ellos mientras continuaban corriendo hacia la salida, podían ver a los policías que se preparaban para entrar al edificio. De una puerta que yacía abierta frente a ellos, sin previo aviso salieron infectados curiosos del sonido proveniente de los megáfonos que los policías comenzaron a usar, encontrándose cara a cara con el grupo con el que escapaba Tomás. Tomándolos por sorpresa a todos, los infectados arremetieron contra ellos, uno en especial atacó a la enfermera que apenas pudo esquivarlo, provocando que cayera al suelo llevándose con ella la silla de ruedas y por ende a Tomás. Tomás cayó al suelo sin más, al igual que un muñeco de trapo.
Mientras la enfermera se recomponía pudo observar hacia el interior de la habitación de la que salían esas cosas, habían muchos dentro, saciando su infinita hambre con infinidad de cuerpos, casi cada parte cercana al suelo de ese lugar estaba teñida de sangre. Se cubrió la boca con la palma de su mano, tanto para contener sus gritos como sus náuseas, sus instintos más primitivos le gritaban que huyera lo más rápido de allí. Un hombre de mediana edad, que pasaba a un lado de ella mientras huía, le ayudó a levantarse. Mientras se recomponía comenzó a buscar con la mirada a aquel paciente del que estaba a cargo, no podía dejarlo allí a su suerte. Al fondo del lugar por el que venían, estaban llegando más infectados aún, y fue ahí cuando lo vio. Había caído boca abajo, algo lejos de donde estaba ella, y el mismo infectado iba hacia él. Ella quería ayudarlo pero el miedo se lo impedía. De igual manera no podría hacer nada por él, el infectado ya lo había alcanzado y lo estaba devorando. Era impactante el verlo siendo desgarrado sin hacer ningún tipo de ruido ni expresión. No era natural. Puede que ya estuviese muerto desde mucho antes. La enfermera, culpable y sin nada que pudiera hacer, se dio vuelta y corrió hasta salir al exterior, dejándolo en el olvido. El infectado mordía y despedazaba de a trozos a Tomás, junto a los demás desafortunados a su alrededor, como si de cuervos alimentándose de carroñas se tratase. Tan cerca de la salvación. Una luz se extendía sobre el suelo iluminando todo el corredor, era la luz que entraba por las ventanas y que representaba un nuevo amanecer, dando visto por su camino a los cuerpos que allí yacían, dejando en claro lo que había pasado. Agujeros de balas se comenzaron a hacer visibles por todo el lugar, y en cuerpos tanto de inocentes como de infectados. Aquello parecía un cementerio, y de verdad un lugar no muy agradable para morir. Tomás compartió el mismo final que ellos, tirado en el suelo sobre un pequeño charco de su propia sangre ya seca. A causa de las graves heridas que le habían provocado. Pero algo en él no encajaba. En la lejanía un vago disparo se escuchó provocando que algunos pájaros posados sobre las ventanas se fueran volando. De alguna manera el cuerpo de Tomás reaccionó. Un leve tic hizo mover sus dedos por un segundo. Esto ocurrió una segunda vez y tras unos minutos de completa calma, Tomás aspiró profundo. De alguna forma, volvía a la vida. Y de la nada. Abrió los ojos y comenzó a respirar violentamente sin control como un ataque de pánico. Gradualmente sus movimientos cesaban. Algo en Tomás comenzaba a reaccionar, controlaba su respiración. Sentía el tacto de su cuerpo contra el suelo, sentía el olor que ya emanaba de los demás cuerpos a su alrededor por el pasar del tiempo. Su cerebro se llenaba de pequeñas luces titilantes, comenzando a funcionar, dando a luz a una primera y primitiva idea, un pensamiento. Y después de algún tiempo en el piso, buscó la manera de controlar sus manos y levantarse. Caía abruptamente contra el suelo en el proceso. Intento tras intento fallido. Hasta que en uno. De alguna manera y erróneamente consiguió ponerse de rodillas. Tambaleándose de un lado a otro, signo de no coordinar bien sus movimientos. Y no solo eso. Pese al tratamiento que recibía, sus músculos seguían bastante atrofiados. El solo levantarse era un gran logro. Levantó lentamente su cabeza y observó lo que lo rodeaba. Una puerta de cristal medianamente rota, brillaba al fondo con la luz del sol, su cuerpo seguía tambaleándose levemente dando la impresión de poder caerse en cualquier momento. Volteó hacia atrás, observando cadáveres hasta donde alcanzaba a ver. A pocos metros de él, una oscuridad infinita provocada por la falta de ventanas, guiaba hacia las entrañas del edificio. Nada pasaba por la recién recobrada mente de Tomás. Después de algunos momentos. Intentó ponerse en pie, difícilmente lo logró al primer intento. Al dar el primer paso perdió por completo el equilibrio y cayó apoyado sobre una pared. De nuevo hizo el intento de levantarse, esta vez tenía a la pared como soporte. El sol se alzó y ya hacía tiempo que había pasado la hora pico. Tomás ya empezaba a caminar torpemente. Ya no era el de antes. Su cerebro era como el de un recién nacido. Pero algo de él aún permanecía, tal vez guiado por esto se dirigió hacia la salida. En el camino se tropezaba, muchas de estas veces con los cuerpos. Pero se levantaba a los segundos, ya le estaba agarrando el truco. Posó sus manos sobre la puerta y aplicando la poca fuerza que tenía la empujó. La puerta se abrió dejando caer los pocos cristales que frágilmente se sostenían de esta.
Al salir la fuerte luz del sol lo escandiló por un momento, llevándolo a tapar su cara con sus brazos, tanta luz le hacía doler los ojos. Allí fue cuando se dio cuenta que su mano sangraba, tal vez por los cristales rotos. Se quedó un rato admirando la herida y su sangre fluir, no parecía dolerle, se le quedaba viendo con una extraña expresión de duda. Escasos recuerdos de su humanidad le venían a la mente, llevándolo a preguntarse, ¿por qué su sangre es morada? Esta duda, parecía haber despertado algo dentro de él, empezaba a pensar y ser consciente de lo que le rodeaba. Unos quejidos lo alertaron, incentivándolo a seguir caminando. Parecía estar en un estacionamiento casi tan grande como el de un centro comercial, pocos autos eran los que normalmente estaban allí aparcados. Exceptuando a los de la policía, que estaban estacionados formando una especie de barricada, frente a la puerta por la que había salido Tomás. La masacre había continuado fuera del edificio. Policías, civiles, personal del hospital e infectados seguían apareciendo inmóviles en el suelo mientras continuaba caminando, torpe y lentamente, en busca de aquel quejido que se escuchaba cerca. No sabía qué era ni qué significaba, encontró la fuente del sonido luego de pasar entre dos autos que formaban la barricada. Era un hombre, vestido de un azul que parecía representar algo que no recordaba. Yacía apoyado contra el auto desangrándose. Su palidez daba la impresión de estar medio muerto, aún así. Con su mano hacía presión sobre una grave herida que tenía en el abdomen. ¿Quién anda allí? El policía comenzó a balbucear mientras intentaba levantar la mirada. Justo cuando logró ver bien a esa persona, a Tomás. Se aceleró su respiración y surgió el miedo en él, un infectado. Fue lo primero que pensó. Pero observándolo bien, era un hombre, el cual fácilmente podría tener unos 24 años más o menos. No tenía ninguna herida aparente, el policía no sabría decir si era o no un no muerto, de su oscura piel sobresaltaba sus aún más oscuras venas, y no es que fuera una persona de color. Era de un verdadero tono oscuro. Parecía más un demonio que otra cosa, era lo que pensaba el policía. Pero lo que lo paralizaba aún más eran sus ojos, ya había visto muchos infectados y a sus compañeros morir por ellos. Todos compartían los mismos ojos blanquecinos. Pero los de Tomás. El iris de sus ojos era completamente plateado, al igual que la luna llena, y daban la impresión de desprender una luz, como si brillaran en la oscuridad. El policía buscaba arrastrarse o huir de allí como fuera, sin dejar de gritarle. Aléjate, no te me acerques. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué eres? Tomás observaba sin moverse al policía, que hacía todo por alejarse arrastrándose sin importarle el dolor de su herida. Los gritos habían llamado la atención de un infectado que salió detrás de uno de los autos a espaldas de Tomás, este pasó a un lado de él yendo directo hacia el policía. Los gritos de este siendo atacado por el infectado atrajeron aún más de ellos. Tomás no sentía nada al respecto, pero las palabras del policía llegaron hasta él mientras continuaba caminando sin rumbo aparente. Y ahora, en su mente se preguntaba, ¿qué era? Tras rato de caminar había llegado al centro de la ciudad. Rato en el que su mente y cuerpo no dejó de aprender, de recordar. Todo le era extraño y desconocido. No paraba de hacerse pregunta tras pregunta en su cabeza. A veces entraba en pánico y empezaba a correr sin ningún motivo aparente. No se tambaleaba ni caía, ya controlaba mejor su cuerpo. Solo estaba desconcertado. Cruzando en una esquina se encontró cara a cara con un infectado. Un recuerdo pasó por su mente. Aquel dolor y él siendo comido vivo por un infectado. No era un buen recuerdo, y aún no lo entendía del todo, pero desconfiaba. El infectado se le quedó viendo inexpresivo, sin atacarlo. De la calle detrás de este, salieron aún más infectados, era una horda, algunos se le quedaban viendo a Tomás y otros seguían su camino. Era una escena bastante extraña, Tomás y los infectados se veían en completo silencio, intentando descifrar qué era el otro y cómo proceder. Este silencio se rompió, en el momento en el que varios autos militares cruzaron en una esquina abriendo fuego hacia la horda. Aquel recuerdo volvió a la mente de Tomás, aún era atacado por el infectado y se desangraba, pero de pronto aquella puerta de cristal se abrió de golpe, dejando entrar una serie de personas abriendo fuego. Ya lo comenzaba a entender. El significado de policía o militar empezaba a tener sentido en su mente, necesitaba ayuda y ellos podrían dársela. Una ráfaga de disparos recorrió la acera, las cabezas de los infectados cercanos explotaban en segundos y su cuerpo se llenó de hoyos. Cayó al piso sin ningún tipo de resistencia. No sentía dolor ni comprendía qué era lo que había pasado.
Cuerpos caían al igual que él y los autos pasaban a un lado de él perseguidos por la horda. Nada cobraba sentido para Tomás, esos seres heridos y pálidos, significaban no eran buenos, pero no lo atacaban. Sin embargo, los policías que se suponían eran algo bueno, le habían hecho daño. Se levantó difícilmente, no sentía dolor. Pero las heridas le dificultaban el movimiento. Sangre morada salía de los agujeros de bala en su piel. Algunos infectados que aún no habían muerto por segunda vez se intentaban poner en pie. El verlos así hacía sentir algo extraño a Tomás, de alguna manera. Se veía identificado. Desde su punto de vista se parecían a él, ahora solo pensaba, que tal vez no tenía nada de malo, eran personas, que al igual que él necesitaban ayuda. Continuó recorriendo la ciudad, dejando todo eso atrás, cada vez con más necesidad de respuestas. A cada segundo recobraba la consciencia, y era más inteligente, mas no recordaba su pasado. Los continuos disparos a su alrededor lo mantenían inquieto, llegando al final de la calle pudo distinguir múltiples voces, sea de donde sea, había mucha gente haciendo escándalo, se apresuró a llegar hasta una esquina para asomarse a ver tras una pared. Frente a él, del otro lado de la calle, se encontraban edificios departamentales, estaban siendo evacuados por militares, eran personas sanas. Los militares abrían fuego defendiendo el lugar ante todos los infectados que se acercaban. Uno de esos no muertos llegó por detrás de Tomás, para unirse al ataque contra la evacuación. Tomás, que ya se había acostumbrado un poco a ellos, intentó salvarlo inútilmente, haciendo todo tipo de señas intentaba detener al para nada inteligente infectado. No podía comunicarse con él de ninguna manera, así que el infectado salió de la calle, hacia campo abierto y en cuestión de segundos fue baleado por los militares. Tomás no pudo evitar salir detrás de él, siendo avistado por ellos, desesperadamente hacía señales para que no le atacaran mientras daba paso atrás lentamente hacia algún lugar seguro. ¿Pero qué diablos? ¿Qué pasa? Sigue disparando. ¿Estás viendo eso, allí? Dios, es una persona. ¿Qué le pasó? No lo sé, pero está levantando las manos, creo que nos quiere decir algo. ¿Qué hacen? Quieren morir aquí, disparen. Pero hay un civil. Que están locos, mírenlo bien, ¿qué persona se podría mover con todas esas heridas de bala en el cuerpo? Tomás continuaba retirándose lentamente, dado su último contacto con ese tipo de personas no quería problemas, pero no lo habían atacado aún. ¿Sería posible que lo quisieran ayudar? Podía ver a un par de militares hablando entre sí y señalándolo. Eso es, lo querían ayudar. Eso era lo que pensaba Tomás. Comenzó a agitar los brazos en el aire, al fin alguien lo ayudaría. Y sin previo aviso. Una bala atravesó su hombro. Imbécil, no estamos para malgastar balas, apunta bien. Lo siento, no puedo evitar confundirlo con una persona. El soldado recargó su rifle para acabar con el trabajo. Tomás había caído al piso y se preguntaba por qué, si él no había hecho nada malo, ¿por qué lo atacaban? Vio al militar cargar su rifle y se levantó lo más rápido que pudo. De una sola cosa, si estaba completamente seguro en su nueva e inestable existencia, no quería morir. El militar terminó de recargar, y tras poner en la mira el cráneo de su víctima disparó. Una bala atravesó el concreto al borde del muro en el que Tomás se ocultó, a escasos centímetros de volarle la cabeza. Después de eso Tomás no dejó de correr, para él. Ningún lugar es seguro. Las nubes se volvieron gris y una llovizna comenzó a caer. Estaba exhausto, el sonido de sus pies al pisar los charcos de agua hacían eco por la calle, al darse cuenta, estaba completamente solo, no había ni una señal de vida, tiendas saqueadas, autos varados en medio de la calle, edificios con agujeros de bala, alguno que otro cuerpo tirado en el piso. No tenía ni idea de cuánto había durado corriendo. Miró al cielo. El ambiente estaba casi tan gris como las nubes, el sol se ocultaba. Aquella llovizna gradualmente se estaba convirtiendo en una lluvia torrencial, tal vez eso haya ayudado a apagar los incendios, aún así se seguían viendo muchas hileras de humo en cualquier dirección en la que mirase. Tomás se quedó quieto observando el cielo, lo tranquilizaba. El sonido de algunos cristales rotos se hizo presente, giró su cabeza vagamente en dirección del ruido, algo se movía en el interior de una tienda, la duda no le duró mucho. Pocos segundos después salió un infectado tambaleándose.
Tomás, sin ningún tipo de interés en él, continuó viendo el cielo, que le parecía bastante hipnotizante en ese momento. El infectado dio algunos pasos fuera del local, pero a medida que caminaba, se iba volviendo más lento, y en algún punto terminó inmóvil en medio de la calle. Tomás volvió a mirarlo, y se le quedó observando durante un tiempo. Simplemente se quedó estático, mirando al piso sin alguna razón aparente. No lo entendía, pero tampoco le importaba mucho. Llegó hasta una plaza en la cual había una gran cantidad de infectados, al igual que el anterior, tampoco se movían. Caminaba entre ellos, a la mente le venían recuerdos, que no comprendía, donde él paseaba por un centro comercial, como era de costumbre, rodeado de todo tipo de personas. Confundiéndose con la realidad. En los infectados veía las caras de esas personas, completamente normales, dando un simple paseo por el parque. Por alguna razón, sentía tranquilidad, tal vez por la lluvia o tal vez, por ellos, no le daban asco ni temor, y lo que ahora era un punto a tomar en cuenta, no lo atacaban. Sentía que por fin encajaba. Llovía fuerte y estaba empapado, pero nada de eso le importaba a Tomás, excepto una sensación que no se podía sacar de la cabeza. Una muy difícil de describir, jamás había experimentado algo así, sentía una presencia. Como si algo lo estuviera llamando, y estaba cerca. Tomás se detuvo en seco, su cuerpo lo sabía, como si fuese un sentimiento familiar, o un instinto. Naturalmente comenzó a buscar la dirección de esa extraña presencia. Era difícil concentrarse, su percepción en sí del origen de aquella presencia no era muy buena, quizás por la lluvia, la poca luz, culpa del sol ocultándose combinada con el clima, o simplemente por su inexperiencia en eso, así que cerró los ojos. Podía sentirlo, de manera débil e intermitente, un nuevo y recién descubierto tipo de habilidad en él, actuaba como una brújula, intentando darle una idea del paradero de aquello. Y de un momento a otro abrió los ojos, mirando hacia una casa cercana de 2 pisos que se encontraba al cruzar la calle, aquella presencia se desvaneció, pero por un instante, creyó haber conseguido algo.